Bueno, ya conectadas. Bien. Bueno, empezamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a estas novenas jornadas interinstitutos de Derecho Constitucional en el primer encuentro de estas jornadas. Desde Mendoza, desde la Universidad Nacional de Cuyo, desde la Universidad de Mendoza, desde el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, les damos la bienvenida a esta actividad. Lamentamos sinceramente no tenerlos presencial acá en Mendoza. Esta actividad estaba pensada en abril, el 16 y 17 de abril. Nos sorprendió la pandemia, el aislamiento, pero no por eso dejamos de tener todo el entusiasmo para hacer esta jornada, y justamente con la ayuda de la virtualidad van a ser varios encuentros donde vamos a ir debatiendo distintos aspectos desde los institutos de Derecho Constitucional de la Argentina. La iniciativa de estas reuniones viene de la mano de la doctora Cecilia Recalde, que en un rato también compartirá con ustedes este inicio de la jornada, y comenzó con la idea de unir dos institutos en un principio, el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos de aquí, de Mendoza, Argentina, y el Instituto de Estudios de Derecho Constitucional de FESIC en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de esta iniciativa de los dos institutos, fuimos sumando año a año nuevos amigos de los distintos institutos de derecho constitucional del país, como una forma de mostrar desde las provincias la inquietud de debatir, la inquietud de compartir aspectos constitucionales para servir a la nación con una mirada local. Por eso es que en la reunión de institutos hoy se han sumado institutos de varias provincias más. Tenemos profesores de los institutos de Salta, de Tucumán, de Córdoba, de Santa Fe, de Neuquén, y así seguimos en nuestro ánimo de unir profesores de constitucional de institutos de las provincias. El agradecimiento inicial a las dos facultades de Derecho Constitucional, las dos facultades, perdón, de Derecho de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Mendoza, el Instituto Argentino, que es el instituto organizador. Y para dar comienzo a estas jornadas, el agradecimiento muy especial a los dos profesores que por suerte los tenemos presentes sin mayores costos económicos para los institutos, como son el doctor Eduardo Esteva de Uruguay y el doctor Domingo García Belaúnde de Perú. Gracias a ellos por su participación en este encuentro, y a partir de ahora en la virtualidad los vamos a seguir sumando a las reuniones de institutos. Antes de darle la palabra a la doctora Cecilia Recalde, quiero ya mencionarles para que agenden la próxima reunión, el próximo encuentro en el marco de estas jornadas interinstitutos. El próximo encuentro será el 20 de mayo, donde reuniremos a los distintos profesores de los institutos de Derecho Constitucional del país para que cada uno de nosotros ponga en común el accionar concreto de su provincia, de los municipios de su provincia en relación con la emergencia. Vamos a tener un lindo rompecabezas en términos de analizar las distintas piezas del engranaje federal argentino a la luz de mostrar la respuesta que cada provincia está dando a la emergencia. Entonces, por favor, agenden el 20 de mayo, van a recibir de la misma manera, a partir del flyer que organicemos, el link para poder inscribirse, y a partir de ahí recibirán el correo con la indicación correspondiente para poder unirse. Entonces le dejo en este momento la palabra a la doctora Cecilia Recalde, con la cual compartimos el inicio de estas jornadas hace varios años atrás. Cecilia. Bueno, gracias Gaby, Gabriela. Sí, ya hace casi 10 años que estamos organizando estos encuentros interinstitutos. Nos movilizó en un principio, como decía Gabriela recién, el compartir experiencias desde distintos rincones del país
con respecto a situaciones constitucionales, puntuales, que tuvieron algún nexo inmediato con lo que estaba pasando en ese momento en la realidad de nuestro país, en la realidad de nuestras provincias, y fuimos recorriendo así distintos ejes temáticos, y este año nos toca la pandemia. Lamento muchísimo no poder estar allí, Gaby, con vos, no poder estar compartiendo físicamente estas jornadas en esa hermosa ciudad que es Mendoza, y en esas casas de estudio que son nuestro segundo hogar. Y bueno, queremos agradecerles a los 138 que hay por el momento participantes. Por supuesto, un especial agradecimiento a los 3 panelistas principales, al doctor Esteva, al doctor García Benaunde y a la doctora Susana Cayuso, por haber aceptado estar hoy compartiendo este rato de reflexiones en torno a los efectos de la pandemia en los derechos constitucionales, y por supuesto el agradecimiento especial al doctor Alfredo Vítolo, que está haciendo milagros para que nosotros podamos estar comunicados. En mi caso realmente me resulta muy difícil porque soy bastante torpe con los temas de la virtualidad, así que gracias Alfredo especialmente por tu esfuerzo. ¿Sí? Bueno, nada más, les dejo entonces, le doy entonces la palabra a Alfredo para que inicie formalmente ya la presentación de los expositores. Muchas gracias, Gaby. Bueno, gracias Cecilia. Bueno, bienvenidos a todos. No voy a repetir todo lo que ya dijeron Gabriela y Cecilia sobre esto, sobre la historia, y simplemente algunas instrucciones tipo avión, cuando subíamos a los aviones y nos decían hay 4 salidas de emergencia, 2 a los costados. Bueno, acá es algo parecido. En la modalidad en la que estamos de webinar, todos ustedes tienen habilitado en la barra de control y de comando, tiene un botón que dice Q&A o preguntas y respuestas. A partir de ahí vamos a estar recibiendo las preguntas que vayan estando recibiendo cada uno, que tenga cada uno de ustedes, y en función de eso las hacemos llegar a los participantes. Para empezar ya sin más, le voy a dar la palabra. En este momento en donde tenemos una crisis global, nosotros siempre hemos estudiado el derecho comparado desde una visión absolutamente comparativa, en donde teníamos que hablar de situaciones similares. Ahora nos encontramos con que la crisis nos ha afectado a todo el mundo. O sea, es la misma crisis que afecta a todo el mundo, y el mirar las respuestas de los distintos estados-nación frente a la crisis nos plantea un ejercicio de derecho comparado realmente de una novedad muy, muy interesante, porque es la misma crisis que pega exactamente igual en todo el país, en todos los países, con reacciones diferentes. Entonces, para esto hemos armado, y Gabriela tuvo la idea, y conversamos de mostrarles lo que está pasando en otros países del mundo. Susana desde Argentina, Eduardo Esteva desde Uruguay y Domingo desde Perú nos van a contar las visiones en cada uno de sus países, para contarnos qué es lo que está pasando con la división de poderes y con los derechos individuales. Así, sin más, le doy la palabra a Susana Cayuso, que nos va a contar la visión argentina. Susana, ya la conocen todas, es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, sin más, ya le doy la palabra. Susana. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Gracias a todos los que están allí, en algún lugar, participando con nosotros de este encuentro. Gracias a quienes han organizado esta jornada. Y bueno, a ver, el problema es que en los 15 minutos que nos han asignado para poder facilitar luego las preguntas o las dudas, es difícil significar o explicar particularmente las medidas que está tomando el Estado argentino. Yo he optado por trabajarlo desde algunas cuestiones más generales, pero que nos permitirían, me parece a mí, después en la prueba de ensayo y error, verificar en el caso argentino si efectivamente estamos dando una respuesta adecuada siempre y en todo momento en el marco de la emergencia
a los requerimientos del texto constitucional. Recién lo decía Alfredo y lo voy a reiterar, desde la Argentina la emergencia es global, es indiscutible y es externa, lo que hace que evidentemente haga una diferencia para el ordenamiento jurídico argentino. La Argentina está de alguna manera acostumbrada a emergencias internas provocadas en general por quienes son los actores sociopolíticos del sistema. En esta situación, y esta vez, es externa. Entonces, esto permite, como decía Alfredo, llegado el caso, comparar, pero además de comparar, esto de revisar internamente qué está poniendo en evidencia esta declaración de emergencia. Entonces, reitero, hay una emergencia que es indudable. Yo estoy o comparto la opinión de aquellos que entienden que fue correcto que el Poder Ejecutivo recurriera a un decreto de necesidad y urgencia para declarar la emergencia, ya que no comparto algunas ideas que se enunciaron respecto a la posibilidad de un estado de sitio, porque me parece que no se dan ninguno de los presupuestos constitucionales que habilitarían semejante medida en este contexto. Esto para dejar claro, digamos, desde dónde partimos. Evidentemente, si estamos de acuerdo en que en épocas normales la Constitución Nacional es un juego, una trama de derechos, de deberes, de estructura de poder y de tensiones permanentes, evidentemente la emergencia económica acentúa esta situación, y esa tensión puede llegar a límites, diría yo, que confrontan o pueden confrontar abiertamente con el mandato constitucional. Esto también como una idea general. Y entonces, como lo decía el otro día en un seminario también virtual de la facultad, necesariamente nos está colocando o nos está desafiando o está desafiando el Estado constitucional de derecho. Esto es, ¿qué reglas, qué mandatos, qué pistas da la Constitución en relación con una situación de emergencia? En realidad, yo diría que debemos recurrir a las reglas, principios y declaraciones que tiene la Constitución, aún para época de normalidad. Lo que ocurre es que vamos a tener que intensificar algunos aspectos y preguntarnos si hoy en la realidad argentina esto se está dando o no se está dando. Entonces, para hacerlo más sencillo, yo he tomado tres variables o algunos aspectos que me parecen centrales. Recordar, primero, la estructura de los derechos en el ámbito constitucional, luego, ¿qué es esto de división de poderes y qué entendemos por división de poderes? El control y la pregunta si efectivamente en este momento está funcionando la maquinaria y el procedimiento del control, y finalmente incorporando de alguna manera algunos ejemplos, solo mencionarlos para que traten de entender desde dónde lo estoy mirando. Rápidamente, el sistema democrático en la Constitución argentina no es cualquier sistema democrático, es un sistema democrático calificado por el concepto de república. Y esto no cede con la declaración de emergencia. Esto significa que de por sí la república implica límites y restricciones. Y efectivamente, durante la emergencia, sin duda alguna tendremos entonces esa tensión o ese conflicto
en orden al alcance y límites para los derechos fundamentales. Además, el Estado argentino es un Estado federal. Es un sistema que ha sido a lo largo de la historia absolutamente desnaturalizado por un centralismo absolutamente irritante. Por lo tanto, aquí hay otro problema, hay otro conflicto, porque ahora le estamos agregando la declaración de la emergencia. De manera tal que cuando hablamos de federalismo estamos en realidad, o deberíamos, nuevamente, al modo histórico, preguntarnos de qué federalismo habla la Constitución argentina, y sobre todo después de la reforma del 94, y qué entendemos nosotros cuando hablamos de federalismo. ¿Qué creemos que es el federalismo? En orden a la estructura de los derechos constitucionales, bueno, recordar algunos principios claves. El ejercicio relativo de los derechos fundamentales, esto se olvida fácilmente, sometido a reglamentaciones que, si en época normal crean conflicto, imaginen ustedes cuando estamos en una situación de emergencia. O sea, que aquí tenemos un punto para analizar y para hacer este trabajo de prueba de ensayo y error con algunas de las decisiones o tomas de decisión política que se han venido desarrollando, se vienen desarrollando a lo largo de esta cuarentena o cincuentena, o como ya la queramos llamar. Entonces, esta estructura de los derechos en el texto constitucional está alcanzado, abarcado, protegido por una garantía amplia y nominada, que es el debido proceso legal, con los dos aspectos, el adjetivo y el sustantivo, legalidad y razonabilidad. Lógicamente, en el momento o durante la emergencia, lo que estamos viendo es un mayor conflicto en orden al cumplimiento de los dos principios, esto es, el de legalidad y el de razonabilidad. Si nos... perdón, y para terminar con esto, hay algo que me parece que es conveniente ratificar y fortalecer. Es que el texto constitucional, bajo ningún aspecto, ni siquiera el de la emergencia, estaría habilitando la regla de el fin justifica los medios. Esto está descartado en el sistema constitucional argentino. Por supuesto me dirán que soy absolutamente naif, pero lo necesito sostener porque me parece que es tarea de todos nosotros insistir en este aspecto. Es una vieja cultura esta de que el fin justifica los medios. Porque la Constitución lo que me da en el marco de la estructura de los derechos es extremos que en general la Constitución no necesariamente los estaría habilitando porque los derechos no se analizan en forma aislada, sino integrada, y lo que en realidad me debe estar pidiendo es que busque los caminos intermedios que aseguren, aún en la emergencia, y aún que establezca restricciones más fuertes, que siempre trate o que siempre busquemos aquella que desvía lo menos posible la protección efectiva de los derechos fundamentales. Respecto a la estructura del poder y a la división de poderes, lo que decía al comienzo. Tengo una mirada de división de poderes clásica, formal, podríamos hablar de las facultades, de las atribuciones que tienen cada uno de los poderes, en horizontal. Cuando digo en horizontal me refiero a los federales, o sea, legislativo, ejecutivo, judicial y ministerio público, me parece a mí, a partir de la reforma del 94, englobé a todos, englobé a todos. No, porque a veces alguno cree que está fuera del paraguas de la Constitución. Entonces, englobé a todos. Entonces, por un lado, horizontal, y por otro lado, vertical. Con el verticalismo, con esta división, me refiero al federalismo. Y esto tiene que ver con esto que planteó
recién, o sea, la próxima reunión de los institutos. El federalismo es una trama muy compleja de relaciones, obliga a tener permanentemente presente, ha sido muy difícil en la Argentina, que tenemos facultades delegadas por las provincias, pero tenemos facultades que se han reservado, que son propias y exclusivas de la autonomía provincial, respetando determinados principios y bases constitucionales, y dentro de esta está el poder de policía, que a mí me parece que es una de las atribuciones que debe ser absolutamente valorizada aprovechando la crisis. Viene desvalorizada, pero bueno, a mí me gustaría que valorizáramos nuevamente este ámbito de competencias propias que tiene la provincia. Y finalmente las concurrentes, donde necesariamente tiene que trabajar el Estado federal y las provincias. Insisto con esto porque hay también algunos comentarios o algunas posturas que prácticamente le estarían desconociendo a las provincias el poder de policía para regir para ponderar las variables de su propia crisis. Luego agregaría, todavía creo que me quedan 4 minutos, luego agregaría un aspecto de la división de poderes que ya no tiene que ver con la competencia, con la atribución, sino que tiene que ver con el equilibrio y balance en el ejercicio de esas facultades. Esto es, me pregunto, en el cómo lo están haciendo. Esto me parece importante destacar, porque en ese cómo, en este equilibrio y balance, entra a jugar nuevamente el debido proceso legal, adjetivo y sustantivo. No es cualquier toma de decisión, es una toma de decisión que en el marco de la emergencia económica, teniendo en cuenta las variables que tengo que ponderar como operador jurídico constitucional, necesariamente tengo estos dos principios constitucionales porque de lo contrario quedarían sin resguardo los derechos fundamentales. Y cuando hablo de razonabilidad, que me parece que es el más castigado siempre de todos los principios, estoy pensando también en los 3 subprincipios, esto es necesidad, idoneidad y proporcionalidad. El control. El control integra la división de poderes. No hay posibilidad de estructura de un Estado constitucional de derecho sin instrumentación de procedimientos y medios para controlar dentro de la emergencia el alcance, los límites de las tomas de decisiones. El control estaría, o lo veo como instrumento, procedimiento que intenta garantizar la mínima desviación respecto a la efectiva vigencia de derechos fundamentales, aún en una crisis tan seria, tan global como la que estamos atravesando. Finalmente agregaría algo de lo que se habla bastante, que es el diálogo institucional. Pensando el diálogo como aquel acuerdo entre los poderes que no interfiere en el ejercicio de las facultades. No existe en la Argentina. A ver, lo quiero aclarar, simplemente me lo planteo como un objetivo a alcanzar. El diálogo institucional, que me parece que es acordar políticas públicas en temas que son trascendentes y estructurales y que han aflorado en esta crisis terrible que padece la sociedad argentina. Todos los derechos fundamentales están atravesados por el principio de igualdad y seguramente, y Cecilia es quien está en condiciones de valorar esto, en el desarrollo humano sustentable. Entonces, el punto es que este diálogo institucional no implica interferir en las facultades de los órganos. Lo que implica es establecer un fin común y de alguna manera medios y medidas para alcanzarlo. El diálogo institucional es previo a la toma de decisión.
Y me parece que el control en sus distintos estadios es posterior. Esto es, cuando ya tomamos la decisión, ahí vamos a trabajar el análisis constitucional. Para terminar, yo pondría 2 ejemplos de la situación. No los voy a poder desarrollar, pero tal vez lo que tan rápidamente traté de transmitirles pueda ser aplicado. Voy a tomar 2 cuestiones. El DNU, que ya dejó de ser el DNU para convertirse en los DNU, muchos, varios. Un Congreso que no funciona, por lo tanto está incumpliendo el 99, inciso 3 de la Constitución Nacional en lo que significa el control político, no jurisdiccional, sino político de los DNU. Un Congreso que hace 1 mes y medio que está pensando cómo hace para hacer esto que estamos haciendo nosotros. O sea, una omisión, para mi gusto, inconstitucional. Y luego señalaría, sé que es terriblemente polémico, el problema que se ha presentado con el sistema penitenciario. Son responsables los 3 poderes del Estado. Son responsabilidades compartidas, han adoptado posiciones extremas, y esto muestra esto que decía antes. En lugar de trabajar, o sea, aparece la idea de medidas razonables después que se actuó irrazonablemente, por acción o por omisión. Y además, con esto de imputarse culpas en el marco constitucional, cuando es más sencillo preguntarse qué han pasado en los últimos 40 años en el sistema penitenciario argentino. Finalmente, y termino, creo que estoy a tiempo, Alfredo no me ha cortado el micrófono todavía, si revisamos la resolución número 1 de la Comisión Interamericana, que es Pandemia y Derechos Humanos, me interesa simplemente terminar leyendo sesgadamente una parte que se refiere, aún en los casos más extremos y excepcionales, donde puede ser necesaria la suspensión de determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos, tales como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizados de manera ilegal, abusiva, desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos de todos. Eso lo agregué yo. O afectaciones del sistema democrático de gobierno, y agrego democrático republicano en el caso de la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, muy claro. Como les recordamos a todos que pueden hacer preguntas a través de del botón de preguntas y respuestas o QIA, según tengan el sistema en inglés o en castellano. Ya han llegado algunas, así que después las pasaremos. Bueno, y sin mucho más, le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Eduardo Esteva, que es un gusto tenerlo acá presente en Buenos Aires, aunque esté en Montevideo. Él es un viejo amigo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de todos nosotros, y en Mendoza, además está en Mendoza, no en Buenos Aires, tal cual. Acá la doctora Ábalos me hace señas contándome que es cierto. Bueno, Eduardo es profesor de la Universidad de Montevideo y además, no sé si sigue siendo, pero ha sido presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Constitucional y hemos estado en muchísimos congresos y seminarios juntos. Así que bienvenido, Eduardo, y la pantalla es tuya. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente a María Gabriela, Cecilia y Alfredo, en quienes personifico el agradecimiento a todos los organizadores. Y una inmensa satisfacción, por supuesto, de compartir este panel
con los queridos colegas Susana Cayuso y Domingo García Braunde, que además de ser muy distinguidos colegas, son nobles amigos. Yo voy a tratar de presentar dentro de los minutos asignados cuál es en las más generales líneas la situación en la República Oriental del Uruguay. Me atrevería a pensar que el primer impacto de la pandemia se nota en lo relativo a la interpretación de la Constitución. La necesidad de rever lo sostenido tradicionalmente, clásicamente y con ajustes de los últimos años en materia de interpretación. Me estoy refiriendo específicamente a que al menos en Uruguay había pasado bastante inadvertido todo lo relativo al estudio en profundidad desde la perspectiva constitucional de determinados instrumentos de los que la República se ha hecho parte desde 1948, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, desde 2007, el Reglamento Sanitario Internacional, que contienen definiciones, conceptos que están impactando directamente en la interpretación constitucional en este momento en el Uruguay. Todos sabemos que, no obstante el uso de anfibológicos circunloquios, en definitiva estamos ante supuestos de confinamientos a los cuales anfibológicamente se les llama de otros modos. Y esto, bueno, en la historia del derecho tiene un largo trayecto, porque ya en el siglo XIV, 1346-1347, encontramos los primeros conceptos relativos a cuarentenas por enfermedades o pandemias. En este sentido, también ha impactado hasta en la Real Academia Española la declaración relativa al alcance de cuarentena que ha realizado y la posibilidad de admitir nuevos vocablos que tengan su raíz en ella. Entonces, primer hito me parece relativo a cuestiones propias de interpretación constitucional. Una segunda cuestión en lo que atañe al Uruguay refiere específicamente a las características de la Constitución uruguaya, muy diferentes de las propias de la Constitución argentina, enmendada por último en 1994, de la Constitución del Perú de 1993, etc. Nosotros tenemos una Constitución cuya data es 1967, que ha tenido 4 reformas parciales, pero las disposiciones aplicables directamente en este caso en materia de poderes de emergencia tienen redacciones que en lo sustancial provienen del año 1830. Eso lleva a que, desde un primer análisis, en Uruguay podemos comprobar sin dificultad que los institutos que la Constitución prevé como poderes de emergencia del Poder Ejecutivo, que llevan nombres como suspensión de la seguridad individual, artículo 31, medidas prontas de seguridad, artículo 168, ordinal 17, estado de guerra, artículo 253, no son aplicables a esta pandemia. Pudiera quizá forzarse la posibilidad de invocar la adopción de medidas prontas de seguridad, que aunque en su enunciado tienen cierto paralelismo con el estado de sitio de otros estados, no tienen en Uruguay el alcance que se le puede asignar, por ejemplo, en el derecho constitucional argentino. Entonces, ahí estamos teniendo pues un punto en el cual en nuestro país
nos encontramos frente a una Constitución que no contiene previsiones modernizadas sobre esta cuestión. Y digo modernizadas porque evidentemente lo redactado en 1830 y prácticamente sin ajustes, hasta el día de hoy no podía prever esta hipótesis. Y esto lleva, curiosamente, a que Uruguay haya delineado lo que en algún trabajo he llamado la vía uruguaya ante la pandemia, que es tratar de atenerse estrictamente a las disposiciones constitucionales previstas para las épocas de normalidad. En la Constitución uruguaya no existen siquiera los decretos de necesidad de urgencia como en la Constitución argentina. No hay los decretos supremos que prevé la Constitución del Perú. Entonces, la única alternativa está siendo justamente la invocación de los institutos previstos para las épocas de normalidad. Y aquí apareció como un artículo central de la Constitución, el actualmente numerado 44, que fue incorporado en la Constitución que resultó del golpe de Estado de 1934, que refiere en términos extremadamente modernos a la problemática de la salud pública y de la higiene. Bastante paradojal, ¿verdad? Porque es una disposición que está asegurando el deber de todos los habitantes de la República de cuidar su salud, de asistirse en caso de enfermedad, y el deber del Estado de prestar asistencia a quienes por razón de enfermedad no tengan los medios para costear los tratamientos, etc. Entonces, se tomó base en el artículo 44 de la Constitución y en la llamada Ley Orgánica de Salud Pública, otra disposición de la dictadura de 1934, porque es de enero de 1934 y la Constitución recién fue ratificada plebiscitariamente por el cuerpo de ciudadanos varios meses después. Esa ley, especialmente en 2 de sus artículos, digo ley porque como decreto ley de facto queda convalidado por constituciones posteriores, en un par de artículos da competencia al Poder Ejecutivo para expedir reglamentaciones en casos de pandemias o de epidemias, etc. Y es en definitiva lo que se ha hecho. En el caso del Uruguay, la disposición central es un decreto del Poder Ejecutivo en 93 del año 2020, es una disposición del 13 de marzo, el día en que se individualizaron, se diagnosticaron los primeros casos positivos, y como veo que ha sucedido en la Argentina, al día de hoy ya tiene 12 compañeros que le acompañan en la normativa uruguaya. O sea que ese decreto 93, que dispone la emergencia sanitaria, pues debió ser modificado o ampliado en 12 oportunidades. Aquí surge algo peculiar que me parece interesante contrastar con Argentina y con Perú. Uruguay no dio cuenta a la Secretaría General de la OEA, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la adopción de ningún poder de emergencia del Poder Ejecutivo. Si uno examina, lo hice hace unas horas para la participación en esta actividad académica, si uno examina la página web, encuentra las notas verbales, en esa terminología propia de los diplomáticos, de Argentina, del Perú, de Colombia, de República Dominicana, de Bolivia, etcétera, etcétera. Encuentra sorpresivamente que no hay comunicaciones de Paraguay, de Brasil y de Uruguay. En el caso de Uruguay, recapitulo lo dicho, no se utilizaron poderes de emergencia del Poder Ejecutivo, caso de las medidas prontas de seguridad,
no existen decretos de necesidad o urgencia, se tomó una ley de 1934, se expidió un conjunto de decretos reglamentarios y eso llevó a que Uruguay, desde la perspectiva formal, entiende que no ha tomado medidas que importen la suspensión o afectación de derechos de acuerdo al marco mínimo que resulta del Pacto de San José de Costa Rica. Podrá ser discutible, pero es la realidad. Lo pueden contrastar en la página web de la OEA y de la Secretaría General de la misma. Esto no es casual, es producto de una decisión política del gobierno encabezado por el presidente Lacalle Pou, que toma esta situación al 13º día de asumida la presidencia de la República y la conducción del gobierno nacional. Y esto llevó a que Uruguay empezara a trabajar a partir de allí con dos conceptos: el concepto de libertad responsable y el concepto de nueva normalidad. El concepto de libertad responsable, el presidente lo ha expuesto, lo ha explicado en las reuniones en que junto con la prensa responde sus preguntas sobre la situación de todas las semanas, por lo menos de todas las semanas, desde el 13 de marzo. El Estado uruguayo no expidió ninguna disposición que llevara a la obligatoriedad. Acudió a la exhortación. Si uno lee los instrumentos jurídicos expedidos en Uruguay, la palabra más utilizada es exhórtase. En algunos momentos complejos para la idiosincrasia uruguaya, caso de la Semana Santa o de turismo, en que algunas personas se volcaron a caminar por las playas de Montevideo, los patrulleros, las patrullas policiales, los helicópteros invocaban la exhortación. Se le exhorta a mantener distancia, se le exhorta a permanecer en sus domicilios, etc. Entonces, la noción de libertad responsable. No hay nadie privado de su libertad por incumplir alguna disposición que por lo demás los expertos en derecho penal coinciden en que no existen, ni hay posibilidad de tipificar delitos, excepto el delito de desacato. Una de las grandes situaciones de impacto que tuvo la pandemia en análisis fue que Uruguay, a diferencia de otros estados, fija por su constitución la fecha de las elecciones, en este caso que interesa, departamentales y municipales. Estaban fijadas para el 10 de mayo de 2020. No es que la Constitución diga el día, ¿verdad?, el mes y el año, sino que marca la secuencia que indefectiblemente cae en ese momento. ¿Qué hacer ante ello? No resultó posible acudir a ninguno de los procedimientos de reforma constitucional, porque todos ellos reclaman, a diferencia de otros estados, la convocatoria de un plebiscito de ratificación por la ciudadanía. Y, dada la pandemia, no era posible. Ahí existió un consenso unánime de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo. Y fue expedir una ley, desde mi punto de vista, de dudosa constitucionalidad, que postergó la fecha de las elecciones. Yo hubiera preferido que se hiciera aplicación de las disposiciones constitucionales y que la Corte Electoral, que es un órgano extrapoder con la misma posición institucional prácticamente que los poderes, hiciera lo mismo, pero sin una ley que lo estableciera. Y para ir cerrando, la cuestión de la nueva normalidad. Esto parece ser la idea insignia del gobierno uruguayo. Yo he estado rastreando, naturalmente, todos tenemos presente
la relación entre normatividad y normalidad que tan magníficamente expusiera Hermann Heller al comienzo de la década de los años 30 del siglo pasado. En este caso, yo encuentro que el canciller de Austria, Kurz, el 6 de abril de 2020, utilizó la expresión nueva normalidad. Encuentro que el 16 de abril, en la prensa alemana, el vicecanciller federal alemán, Scholz, hizo lo propio. Esta es la nueva normalidad de origen conceptual en Austria y en Alemania, muy distinta de la noción de nueva normalidad de origen español, desarrollada por el gobierno del presidente del gobierno Sánchez. Y bueno, también estaba tratando de rastrear en filósofos y ensayistas esa situación, y ahí hay un concepto que es el que se está utilizando para expedir normas a los efectos de restablecer la situación. Y termino, porque creo que estoy en el tiempo, aunque todavía Alfredo no me lo indicó. ¿Cuáles son las posibles evaluaciones de esta situación? Uruguay tiene 17 personas fallecidas, en una población de aproximadamente 3.450.000 habitantes. Es decir, que estamos en un número que se encuentra dentro de los más bajos, comparativamente, porque está rondando o llegando al 5 por millón, 5 personas fallecidas por millón de habitantes. El futuro muestra que ya de hecho se han ido liberando las actividades y consiguientemente se han ido restableciendo el ejercicio de las libertades. 2 líneas sobre la separación de los poderes. El poder legislativo uruguayo está funcionando. Hay un debate más que nada con connotación política sobre las sesiones telemáticas o virtuales, pero se tiene claro que la disposición del reglamento en base a la Constitución es la que puede establecer la existencia de sesiones telemáticas cuando ello fuere menester. El Poder Judicial declaró una feria judicial sanitaria y estos días se está restableciendo la actividad. Se mantuvieron, en fin, las posibilidades de plantear temas urgentes, pero no conozco la presentación de ninguna acción de amparo, ninguna habeas corpus en este lapso. Es en síntesis la forma en que puedo presentarles en los breves minutos disponibles la manera en que Uruguay encaró la cuestión, sobre esas 2 ideas centrales, ¿verdad? La libertad responsable y la nueva normalidad. Gracias por vuestra atención. Eduardo, muchísimas gracias. La verdad, un panorama muy, muy completo y muy ilustrativo para los que estamos, a pesar de que estemos simplemente por un charco que nos separa. Mendoza está un poquito más lejos, pero Buenos Aires estaba muy cerca. Las realidades son claramente diferentes y las respuestas también son diferentes. Y bueno, y para escuchar una respuesta también diferente, lo hemos invitado a nuestro gran amigo Domingo, que siempre es un placer poder escucharlo, porque además de un eximio constitucionalista en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene siempre un don muy particular para exponer y contarnos las cuestiones. Así que ya los dejo con Domingo para que nos cuente las realidades peruanas. Y bueno, ya les digo, sigan preguntando, ya tenemos más de 10 preguntas en el sistema, así que después vamos a ir haciéndolas a medida que vayan avanzando. Domingo, tu momento. Gracias, Alfredo, a mis colegas, todos y todas, a quienes me escuchan y a quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Me siento un poco raro porque estoy viajando a Mendoza vía virtual, siempre lo he hecho por tierra o por avión. Así que esa es una cosa un poco curiosa. Bueno, he tratado de apuntar lo que quisiera decir
sintéticamente, así que voy a hablar un poco esquemáticamente. Número 1, se usa mucho la palabra pandemia. Para mí es una sorpresa porque siempre se ha hablado de plaga o de peste, ¿no? Siempre se ha hablado de plaga o de peste y ahora, como estamos usando el eufemismo, le llamamos pandemia, que es un término técnico, académico, englobante, pero que es inofensivo. No obstante eso, por lo menos en el Perú tenemos esta cuarentena que teóricamente viene de 40 y estamos 60 días guardados cada uno de nosotros. Lo que yo quería señalar es que nosotros, por motivos que no voy a explicar ahora, hemos tenido una suerte, entre comillas, de regular los estados o los regímenes de excepción desde los años 70 y tantos, 80 en realidad, y eso se ha mantenido en la Constitución de 1993 que está vigente todavía. Y esta Constitución dice claramente en la situación. Por ejemplo, en el 137 establece 2 tipos de estado de excepción. El segundo y más grave es el estado de sitio, que solamente es para guerra, invasiones, guerra civil, ese tipo de cosas catastróficas. Y el primero, que es el estado de emergencia, ¿no? Es en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Es un término muy genérico, ¿no? Y dice que en estos casos se pueden restringir o suspender el ejercicio de los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, lo cual es complicado, la libertad de reunión y de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está prevista un régimen de excepción que yo entiendo que lo hemos tomado de España, ¿no? Porque la primera constitución que lo tuvo fue la del 79, ya derogada, que tomó mucho la española por una circunstancia muy curiosa, que es que Juan Carlos I vino a América por vez primera, y creo que también fue a la Argentina, entiendo que fue a la Argentina, creo que estuvo en los grandes virreinatos, ¿no? O sea, estuvo en México, Perú y Buenos Aires, y ahí él regaló el proyecto de constitución que estaba listo el año 78, y claro, ese texto más tarde se convirtió en Constitución Española, en diciembre, ¿no? Él estuvo acá en septiembre o en octubre del 78, y de ahí lo tomamos. Sin embargo, la Constitución Española tiene algo más que no tenemos nosotros, y es que tiene el estado de alarma. Y el estado de alarma está previsto precisamente para problemas de salud y emergencias sanitarias y plagas o epidemias de carácter sanitario. O sea, ahí es muy, muy expreso. Una cosa es jalar un artículo sobre la defensa de la salud y otra cosa es decir, señores, cuando hay una emergencia sanitaria se aplica tal cosa. ¿Qué significa un régimen de emergencia entre nosotros? Número 1, concentración de poderes, ¿no es cierto? El presidente es el que decide con sus ministros. 2, toda la legislación se hace por decreto supremo, o sea, vía reglamentaria. O sea, no hay una ley de desarrollo, lamentablemente, sino que de frente toman el acuerdo y se publica. Y a su vez esos decretos supremos dan margen para que los otros organismos públicos desarrollen sus políticas de cuidado. Entonces, en cierto sentido, tenemos un respaldo constitucional en sentido amplio, porque claro, lo ideal hubiera sido tener una forma especial para emergencias menores, como es el caso de España. No la tenemos. El Ejecutivo ha hecho una interpretación mutativa, por así decirlo, y entiende que ahí también se aplica lo sanitario, y bueno, nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacer las cosas. Lamentablemente, el Ejecutivo nuestro ha hecho medidas acertadas, pero como tiene una burocracia muy decadente, muy ociosa, las medidas no han sido bien ejecutadas y por eso es que estamos ya 60 días guardados, cuando en otra parte ya están en la calle. Y esto trae como consecuencia la cuarentena, que está muy limitada. Ha habido cierta sensatez, por ejemplo, hay muchas empresas que digamos que funcionan. Pongo un caso concreto, ¿no? Todas las industrias que trabajan para la producción alimenticia, todo funciona. Entonces uno va a los mercados y hay de todo. Les pongo un caso extremo. Una empresa en el norte, en la ciudad de Trujillo, que algunos de ustedes conocerán, que hacía bolsas de plástico. ¿Qué cosa dijo al Ministerio de la Producción? Señores, yo hago bolsas de plástico. Bueno, ¿y para qué sirve? Muy sencillo, con esto se envasa arroz. Y se acabó. Le dieron permiso y sigue trabajando. En ese sentido, no hemos tenido, salvo los primeros días que hubo pues el terror por el papel higiénico, como ustedes recordarán, que debe tener una psicosis media rara ahí, ¿no? Hubo un furor por el papel higiénico que se acabó. No sé por qué. Bueno, no voy a explicar eso porque es un poco tétrico también. Entonces, ha habido una cierta, digamos, cobertura interesante en ciertas áreas. El ejército y la policía han salido a las calles. En los barrios marginales hay mucho
lamentablemente mucho desorden, hay una buena economía informal bastante alta. Como decía alguno de ustedes antes, tenemos lamentablemente una población carcelaria de 97.000 internos, de los cuales parece que hay un 3 o 5% infectados, pero lo más grave es que han habido tres revueltas en 3 o 4 penales, en la que han habido muertos. Y de esos 97.000 presos, 35.000 son prisión preventiva, o sea, gente que no tiene sentencia. Y aquí no pasa nada. Eso es una cosa, me parece realmente impresionante. Lo añado con algunos otros sueltos. Ministerio Público no funciona. No funciona. Y algunos jueces, algunos fiscales van y funcionan, pero es muy poco. Poder Judicial no funciona, salvo la parte penal, cosas muy puntuales. El Congreso, de 130 congresistas, porque tenemos una Cámara Única que se instaló hace años y ya hay varios proyectos para reanudarla, pero no se hace nada. De 130 congresistas hay 12 infectados con coronavirus. Entonces, hay un terror en los congresistas, entonces se han puesto a sesionar en comisiones a través de sesiones virtuales, que algunas las he visto en televisión, y van a hacer una sesión virtual para recibir el gabinete o qué sé yo, en unos días más. Pero el Congreso acá es un cero a la izquierda. Además, no funciona. Entonces, eso es más o menos lo que está sucediendo, ¿no? Eso es más o menos lo que está sucediendo. El gran temor es simplemente, eso lo dicen los expertos, es que es digamos, es un tipo de virus que tiene dos problemas. Uno, se expande con mucha rapidez, con muchísima rapidez. Y dos, no hay nada para detenerlo, salvo los respiradores y ciertas cosas, y esto a su vez ha repercutido en el sistema de salud, que ha colapsado. O sea, yo estuve haciendo un ejercicio, yo tengo algunos seguros médicos y tengo algunas clínicas amigas, un ejercicio para ver qué me hubiera pasado a mí si es que yo tengo que ir a una clínica. Señor, no hay sitio, así de simple. No hay sitio, en Lima. Ahora, ¿cómo sería en provincia? Debe ser de espanto, ¿no? Entonces la situación es muy complicada y yo creo que eso nos obliga en el futuro a replantear las políticas de Estado. Por ejemplo, una política de Estado que debe ser salud, que debe ser educación, que debe ser seguridad y quizá algo más, no sé, pero básico. Y el resto es accesorio. O sea, se ha demostrado la falencia de nuestros estados que han colapsado, que no hay camas, la gente se muere en la calle. Es una cosa impresionante. No estamos tan grave como Guayaquil, cuidado, ¿eh? Pero ya se están dando casos. En fin, este es el panorama. He querido hacerlo breve porque tengo mucho interés sobre todo en las preguntas que se me puedan hacer a mí o a los demás también, porque este es un panorama que he tratado de hacerlo muy, muy concreto. Muchas gracias por la atención, Alfredo. No, gracias Domingo a ti por la exposición y contarnos lo que está pasando en Perú. Bueno, les pedimos que sigan haciendo preguntas. Parezco predicador de maratón televisiva pidiendo donaciones, pero no, tenemos bastantes. Y creo una general para todos, para los cuatro. ¿Qué piensan acerca de la razonabilidad de algunas de las medidas que se toman por los tres gobiernos, que tienen que ver desde el aislamiento hasta algunas medidas más raras, ¿no? Como la segregación por sexo en la calle o por número de documento o por horarios de salida, ¿no? Es decir, salen de 8 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 8. ¿Qué piensan de eso? Pues, ¿ustedes piensan que bajo los sistemas de cada uno, de Argentina, de Uruguay y de Perú, son mecanismos constitucionalmente válidos, o el toque de queda de que por la noche no puede circular la gente? Si me permiten, yo creo, acá hemos tenido durante una semana la medida de tal día hombres, tal día mujeres, ¿no? El problema es que se han dado muchos casos en los cuales habían mujeres que vivían solas, mayores, ¿no? U hombres que vivían solos y no sabían qué hacer. Aquí yo diría que las horas también son complicadas porque es un problema de control. Ha habido mucha dificultad en controlar en el Perú por un detalle más, y es que conservadoramente, la economía peruana tiene una informalidad entre el 50 y 60%. La informalidad, eso lo dicen los economistas, yo no lo estoy inventando, ¿no? El problema es cómo controlamos un informal. O sea, un informal es un hombre que vive en un barrio marginal, que está bien, pero vive al día. Entonces, ¿qué pasa? Sale a las 6 y lo vemos en un puesto con su gente, con el hijo, con el primo, qué sé yo, y vende, no sé, pues, verduras. De 7:30 de la mañana a 6 de la tarde.
entonces recuperó su inversión y tiene su platita. Tiene que regresar al día siguiente. No aguanto una semana sin trabajar. Ese es el problema. Entonces, esa es la gente que salió a las calles desobedeciendo las órdenes, y esa es la gente con la cual, lamentablemente, la policía ha tenido que enfrentarse. Han habido ciertos enfrentamientos en ciertos barrios marginales, ¿no? ¿Por qué? Explicablemente porque tienen que salir. O sea, no todos tienen la ventaja de tener alguien que lo apoye o algo de ahorros, o qué sé yo. Entonces, ese es el problema fundamental que veo aquí. Gracias, Alfredo. Eduardo, Susana. Sí, a ver, bueno, tiene varias aristas, pero en principio, y tomando el ejemplo también que dio Domingo, yo creo que medidas de esa naturaleza me parece que que estarían en el marco de lo proporcional y razonable, en tanto y en cuanto, estoy pensando en voz alta, se contemplara la situación excepcional de la persona, trátese de hombre o mujer, que no tenga posibilidad o no tenga ayuda. Entonces, me parece que la clave está en qué variables vamos a tomar para la reglamentación. Y el otro problema es, ¿quién va a controlar esto? Porque uno de los problemas que tenemos es que no podemos controlar. No tiene sentido. Lo hemos aceptado responsablemente, como decía Eduardo, creo que ha dado una respuesta criteriosa a la sociedad. Pero evidentemente llega un punto donde lo que me parece que hay que implementar es la gestión de la epidemia, de la pandemia, porque no podemos, es muy fácil que todos nos quedemos encerrados en casa. Este es el extremo de la toma de decisión. El tema es cómo establecemos estos colectivos o estas posibilidades para que efectivamente no sea desproporcionada. Simplemente pongo el ejemplo. Yo estuve en contra y me manifesté acerca de aquella idea peregrina del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de disponer que los mayores de 70 años no podían salir a la calle sin hacer un trámite previo telefónico, pidiendo una autorización que primero fue de 24 horas, después fue de 48 y finalmente fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque a mí me parece que lo que están haciendo es tomando una sola variable. Porque con ese criterio yo podría decir, los de 70, los que tienen cardiopatías, los que tienen problemas de riñón, los que tienen hipertensión. Entonces, era una medida desproporcionada que efectivamente no podía funcionar. Entonces, a este planteo que vos haces, Alfredo, yo lo veo razonable, con la excepción, o sea, esta es la regla, salvo que pase tal cosa. Y por otro lado, mi pregunta es, ¿cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿No se escucha? Sí. Eduardo, estás con el micrófono desconectado. A ver, ahí. Ahora me lo restableciste, gracias. En Uruguay no se planteó esta situación a la que refiere la pregunta de Alfredo. Creo que podría sostenerse, si existiera una medida de ese tipo, la regularidad constitucional. Coincido con las salvedades que formulaba Susana. Por ahora en Uruguay se está encarando por otra vía. A través de la ley hay asistencia ampliada de parte del Banco de Previsión Social y de otras instituciones públicas. Se ha formado un fondo coronavirus, un fondo que se nutre con las utilidades del Banco del Estado, del Banco de la República Oriental del Uruguay, y entre otras fuentes se nutre con un descuento del 20% de la remuneración del presidente de la República, de la totalidad de integrantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, durante 2 meses, extensibles a 2 meses más. Naturalmente que es un tanto simbólico ese aporte,
pero muestra el grado de compromiso de los gobernantes. Hay también un incremento a un impuesto que se llama impuesto de asistencia a la seguridad social, que grava jubilaciones y pensiones. Conozco algún caso en que el importe del aditivo a la alícuota original llega al 38% de determinadas jubilaciones. Entonces eso se vierte para asistencia a lo que se llaman monotributaristas, que son muchas de esas personas que refería Domingo, que salen a hacer una actividad diaria, y es la forma en que se está buscando que puedan permanecer en sus hogares sin arriesgarse. Otra medida que me viene a la memoria refiere a que las personas mayores de 65 años, sean empleados públicos o privados, pueden permanecer en sus domicilios y se considera que están amparados por el régimen de seguro de enfermedad. En fin, es bastante complejo el entramado en general, pero no han existido, insisto, ninguna aplicación de medidas restrictivas de ese tipo. Creo que es muy claro el desajuste constitucional si se produjera en Uruguay de una medida como la de los mayores de 70 años y los permisos de salida, ¿verdad? Eso es lo que podría aportar en general. Oh, gracias, Eduardo. Una pregunta que les hace acá Daniel Sapsay a los tres, dirigida originalmente a Eduardo Esteva, pero es extensiva en realidad a los tres. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre la desaparición real del Poder Judicial, que ha cerrado o funciona parcialmente o muy limitadamente, como dijeron los tres en la exposición? ¿Comienzo yo? Sí, adelante. Bien, a la pregunta de Daniel Sapsay, en Uruguay yo no creo que pueda considerarse que existe una desaparición del Poder Judicial. El Poder Judicial dispuso una feria sanitaria, excepto para los casos que se consideran urgentes. Esos días se aprovecharon para elaborar determinados protocolos con la colaboración del Colegio de Abogados del Uruguay, entre otras instituciones. Se ha ido convocando al funcionariado al restablecimiento del desempeño de los cargos. Se han planificado sistemas para que las audiencias puedan realizarse por vía telemática. Esta semana ya en gran medida el personal está reincorporado, desde el lunes próximo se admite la presentación de escritos, etc. No conozco ningún caso en que pueda haberse generado una situación de presentación de un amparo, un habeas corpus, que haya sido impedido por la situación. Eso es lo que pasa en Uruguay. Bueno, si Susana, contesta tú, por favor. No, contesta Domingo, contesta Ya. vos. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy amable por esa pregunta de Daniel. Yo la interpretaría en este sentido. No es que el Poder Judicial haya desaparecido, ni se haya eliminado, pero diríamos que sí temporalmente, ¿no? O sea, en el lado penal, digamos, los fiscales estaban trabajando a media caña, o sea, un ministerio público prácticamente cerrado. Hemos visto audiencias en las cuales los fiscales no han ido por temor al contagio, ¿no? Y en el lado civil, el Poder Judicial, pues el lado, digamos, civil, comercial, laboral, no van, pues simplemente no van. O sea, no hay ni siquiera mesa de partes, o sea, hay una especie, para decirlo un poco más técnicamente, de receso judicial, porque no hay feria, acá no existe ese concepto, ¿no? Entonces, claro, lo que se han sacado es normas suspendiendo los plazos. Muchas normas suspendiendo los plazos para pagos tributarios, ¿no? Que es muy importante porque las empresas pagan pues tributos mensuales, ¿no? Nuestra declaración jurada de impuestos era en marzo, yo debí pagar en marzo, pero no lo he hecho.
porque me han sacado un decreto decreto supremo que me lo tira todo esto hasta julio, agosto, con lo cual me parece interesante, ¿no? Pero todos a través de decretos supremos. El Poder Judicial ya ha programado abrirse el día lunes 11, porque ya teóricamente la cuarentena terminó. Aunque nadie sabe, porque este gobierno es de sorpresas, ¿no? Pero en teoría ha terminado. Ya me llegó las instrucciones que ha dictado la Corte Suprema, en la cual dice que, por ejemplo, se incorporan los empleados y los jueces la primera semana en la cual no reciben a nadie, ¿no? La segunda que sí, que empiezan a atender espaciadamente y reciben demandas a tal correo electrónico, etc. O sea, se está abriendo poco a poco. El único problema es que en ciertas zonas de Lima y algunas de provincias ha habido cierta rebelión, por así decirlo, o disgusto de los sindicatos que agrupan a los trabajadores del Poder Judicial, porque parece que en algunas zonas hay cierta aglomeración. O sea, una oficina de 20 por 20 están, pues, no sé, 10 empleados. Entonces, ahí pues es imposible la distancia, ¿no? Y algunos más pequeñitos, en la cual hay 2 que comparten con el juez en una habitación de 5 por 5. Entonces, hay una especie de rebelión por eso, no obstante que los han autorizado a, digamos, a desinfección en la puerta, darles guantes, mascarilla, evidentemente, ¿no? Un tapabocas, ¿no? Y evidentemente el gel para lavarse las manos, ¿no? Pero aún así hay cierta resistencia porque ha habido, no es mucho, hemos tenido hasta ahora 1.500 muertos, pero eso asusta, porque es una muerte casi impensada, ¿no? Una muerte absurda, por así decirlo, porque si yo me muero de viejo, de cáncer, bueno, me morí, pues, pero morirse de una pandemia que nadie conoce es tremendo, ¿no? Entonces, estamos en esas, pero no, sí, efectivamente, yo diría que había un receso, un cierrapuertas del Poder Judicial que lleva 2 meses y que esperamos, y también el Ministerio Público, evidentemente, ¿no? Hay una audiencia conocidísima de modificación de prisión preventiva para un político muy importante, y el fiscal no fue porque dijo que tenía miedo de infectarse, simplemente los dejó colgados a todos, y era una audiencia en una sala grande de 5 personas, no fue porque no le dio la gana simplemente. Entonces, ese es el panorama. Pero bien, esperemos que la semana próxima esto empiece a levantarse poco a poco. Gracias. Bueno, para contestarle a Daniel, efectivamente, el Poder Judicial argentino, a partir del comienzo de la cuarentena, declaró una feria judicial. La feria judicial implica en la Argentina que queda un juez, en el caso de la Corte Suprema, un juez de feria, como suele ocurrir cuando tenemos el receso por vacaciones, en verano o en las vacaciones de julio. Y así se replicó en los distintos juzgados. Yo, en lo personal, creo que hay 2 factores, los cuales uno, o que tiene que ver con lo que mencionó Domingo, es la pésima infraestructura que tiene el Poder Judicial. Voy a hablar de Cava, o sea, de lo que conozco, de Cava y de provincia de Buenos Aires, que algo conozco de algunas jurisdicciones, no me estoy refiriendo a las infraestructuras de las provincias. Una pésima infraestructura que efectivamente no aseguraría la distancia social ni los protocolos. Por otro lado, una deficiencia absoluta en lo que significan los sistemas informáticos. Esto es, dificultades enormes que aparecen ahora brutalmente, pero que hace años que están, y que en la cocina, digamos, del Poder Judicial se comenta, se habla, se dice, pero que no toma estado público o que no se verifica, o no sale a la superficie. Entonces, son muchos los factores, pero sí, efectivamente, creo que es un poder que no está desaparecido en el ámbito penal, o si se puede solicitar la habilitación de feria para situaciones urgentísimas, pero me parece que el funcionamiento es lo suficientemente deficiente como para concluir que no está dando una respuesta adecuada al texto constitucional. Gracias a los 3. Una pregunta más estructural, estoy juntando 3 o 4 que van por la misma línea y planteando lo mismo. Dicen, ¿no piensan ustedes que
frente a lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, el derecho público va hacia un nuevo modelo de Estado, un Estado eficiente, como si fuera un nuevo modelo estatal, alejado de los modelos tradicionales de separación de poderes clásicos? Susana, adelante. A ver, a mí me parece que el Estado eficiente nace desde siempre del texto constitucional. O sea, esto de que la pandemia va a convertirnos en ángeles, realmente me parece que no es una respuesta adecuada a una situación jurídico, político, social terriblemente complicado, que lo que ha hecho en la Argentina la crisis es mostrarlo, mostrar la ineficiencia, mostrar la falta de gestión, mostrar la falta de políticas públicas sobre puntos trascendentes y estructurales, educación, salud, vivienda, o sea, una serie laborales, tenemos una actividad informal enorme, como recién lo manifestaba también Domingo en relación con Perú. Entonces, yo creo que ya estamos en deuda, que el Estado constitucional de derecho requiere recomponer la visión del Estado y que no pasa por decir que ahora no existe más la división de poderes. Sigue existiendo la división de poderes bajo las reglas del texto constitucional. Eduardo, ¿o avanzo yo? Avanza, Domingo. Gracias. Bueno, gracias, Alfredo, Susana, por tus palabras. Coincido contigo en lo sustancial. Estoy pensando en dos hechos del siglo XX, ¿no? Que son monstruosos, la verdad. Uno es la peste española, que se dio a finales de la Gran Guerra y que costó, pues, 50 millones de muertos. Y otro es la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que se calcula por los historiadores que dio unas víctimas de alrededor de 60 millones de personas, de los cuales 20 eran rusos, porque parece que iban al frente sin balas o algo así. Pero en fin, bromas aparte, yo creo que en las grandes conmociones del siglo XX, el Estado no ha cambiado, básicamente. Se ha mejorado, se ha afinado, y claro, como dice Susana, se han puesto en evidencia nuestras carencias. Es obvio de que en el futuro el Estado no puede ser un menesteroso que está tendiendo la mano y que deja a la gente que se tire a morir en la calle. Eso es inadmisible, eso debe cambiar. O sea, en este país se ha detectado mucha corrupción, ¿no es cierto?, en grandes obras faraónicas, elefantes blancos que no sirven para nada, y que hubieran podido servir para hacer más hospitales, enviar gente al extranjero, contratar médicos, porque lo primero que tiene que hacer un Estado es la salud y comer, así de simple, ¿no? Si no, no hay Estado. Entonces, que la estructura de poderes se cambia, realmente no funciona. El único reto que ha habido el Estado liberal democrático que hemos tenido es el Estado soviético, que colapsó. O sea, yo viví en mis años universitarios criticando o refutando a mis compañeros rojos que querían que la Unión Soviética fuese un paraíso. No tuve que refutar más, se cayó solito. Y me recuerdo que una historiadora norteamericana, una periodista norteamericana cuyo nombre no recuerdo en este momento, escribió en una columna en New York Times que llegó traducido y que decía, nunca habíamos visto cómo un imperio había desaparecido tan rápido en 70 años. Porque claro, España duró pues 300 años o 400, Francia igual, Inglaterra mucho más hasta la liberación de la India, etcétera. Los zares, los Romanov estuvieron 300 años, pero la Unión Soviética se cayó solita con su modelo de Estado. Entonces yo creo que no, que hay que hacer ajustes, sí, que hay que hacer eficiencia, ¿de acuerdo? Y otras cosas más que habría que verlas, ¿no? Pero básicamente los modelos están ahí, ¿eh? Me parece. Gracias. Eduardo. Yo pienso que la separación de poderes va a subsistir con ajustes. Tengo para mí que
al menos en el último siglo y medio, esos ajustes han sido en función de la adopción de los grandes modelos de sistema presidencial, parlamentario, convencional. Creo que esta situación que se ha planteado va a mejorar lo relativo al control. Yo recuerdo que en una obra que escribí hace unos 40 años, ensayaban un capítulo bajo el título Control. Lo que me parecía entonces era la perspectiva del derecho constitucional del futuro, y me reafirmo en eso, en función de que todo esto puede permitir en algunos estados advertir desvíos, pero creo que la esencia del sistema de separación de poderes va a subsistir con matices. Quiero aprovechar para hacer una referencia en función de algunos de los comentarios a la situación en Uruguay. Uruguay tiene camas de CTI en un número que superan abiertamente las que tenían estados como España, Italia y Francia. Es decir, tiene un porcentaje de camas de CTI que está ubicado entre los propios del primer mundo. Y de ese punto de vista, los riesgos, como lo que decía Domingo, de no tener lugar, disminuyen. Pero justamente la política del gobierno busca que ahora que comienza el cambio de estación, no haya, por impacto de las enfermedades estacionales, que no haya una saturación. Algo que no es menor. Están postergadas intervenciones quirúrgicas coordinadas, lo cual genera, en teoría, grave afectación de derechos. Se van a reanudar en los próximos días. No sé cuál es la situación en Argentina o en Perú, pero verdaderamente si uno se coloca en la posición del interesado, de la víctima de la enfermedad, es muy grave. Gracias, Eduardo, Domingo, Susana. Siguen llegando las preguntas, nos queda muy poco tiempo para no seguir, teníamos un tiempo de 1 hora y media para hacerlo, podemos estirarnos un poquito más de todos modos, pero no mucho más para no complicarles la vida a todos ustedes, que además tienen que ya ir a comer seguramente, pero son muchas las preguntas. Una pregunta que va en línea, va para nuestros invitados de fuera de Argentina, es qué medidas se han tomado en este marco tan particular respecto de adultos mayores y respecto de personas en cárcel. Eduardo, o empiezo yo, como quieras. Ya. Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Lo de las cárceles, ya dije, pues, que hay en primer lugar, que ha habido motines en 3 cárceles importantes, ¿no? Una en Lima y otras en provincias. En segundo lugar, de que hay 35.000, o sea, un 40% de presos con prisión preventiva que podrían estar en su casa. No tienen ni sentencia, ni acusación fiscal muchas veces. Y por otro, que hay un 5 o 6% de infectados en lugares cerrados, que son peligrosos porque la transmisión es mucho más grave. Parece que el gobierno está tomando algunas ideas, iniciativas para ir liberando un poco los centros penitenciarios, al margen de que piensen en el futuro que un país con seguridad necesita buenos centros penitenciarios. No puede ser que, les voy a decir algo más, que es de espanto. Hay 97.000 internos, pero los técnicos dicen que las cárceles nuestras no aguantan más de 50. O sea, estamos sobrepoblados, eso es una cosa de espanto. Y lo otro que me decía la pregunta era los adultos mayores, ¿no? Bueno, se ha hecho mucha insistencia en que hay personas vulnerables, ¿no? Dentro de esas personas vulnerables son los que eufemísticamente se llaman adultos mayores, que estamos hablando de 65 para arriba, obesos, hipertensos, diabéticos,
y algo más. O sea, no se trata de que porque uno tiene 35 años es inmune, hay mucha gente que ha muerto joven. Pero entonces, ante esa gente no ha habido en realidad ninguna medida, como conversaba alguna de ustedes, creo que Susana, que prohibían salir a la gente de 70 años. ¿Por qué? No, no, no. Lo que ha habido es una prevención. Y la medida recentísima que han dado es la siguiente, que en los mercados de abasto que hay en Lima, que son 4 o 5, que son los grandes centros de acopio de alimentos, y que ahí van los minoristas que a su vez los llevan a las respectivas bodegas o tiendas que tienen, se ha pedido que en esos sitios no entren los adultos mayores. Estamos hablando de 4 o 5 personas y se acabó. La que está diciendo lo que se debería hacer es permitir al adulto mayor que de repente es único, no tiene familia, a que entre debidamente resguardado. Esa es una posibilidad. Pero eso no afecta al común de los mortales realmente. Debe afectar, yo creo, a muy poca gente. Eso es un poco el panorama. Gracias, Alfredo. Respecto de los adultos, digamos, de 65 o más años, en Uruguay lo que ha existido es un conjunto de, insisto, exhortaciones. Correcto. No se han dispuesto prohibiciones de ejercicio de las libertades de circulación, de permanencia en lugares, etcétera. Hay restricciones de espectáculos públicos, hay otro tipo de restricciones que pueden afectar en general a personas, caso de las que refieren a la práctica de las libertades religiosas en templos, pero no hay disposiciones específicas prohibitivas para mayores de determinadas edades. Hay horarios especiales de preferencia en los edificios, en los supermercados, en los comercios llamados de grandes superficies, pero no más que eso. En cuanto a la situación en las cárceles, a pesar de las reformas realizadas en los últimos tiempos en materia de Código del Proceso Penal, de la legislación procesal penal, naturalmente que existe aún una importante superpoblación de las cárceles. La práctica del hisopado ha sido la respuesta frente a algunas respuestas, frente a algunos supuestos, mejor, casos de posible contagio con el coronavirus. Se han tomado medidas, digamos, de orden administrativo tratando de descomprimir esa situación. Susana, vos dijiste algo recién ya en tu exposición sobre el tema de los adultos mayores. Sobre el tema de los presos, ¿querés decir algo? De intervención. Yo no dudo que lo primero es la salud y también coincido en las irregularidades que también se dan en el sistema penitenciario argentino con las preventivas sin condena, con la superpoblación, con el estado miserable de los institutos, con la absoluta omisión en tener en cuenta, no sé, a lo largo de 40 años, desde la reinstalación del sistema democrático, la posibilidad de distinguir por distintos tipos de delitos, por ejemplo. O sea, de mejorar una infraestructura necesaria, importante y miserable. Entonces, insisto, en esta emergencia la salud no hay duda que tiene una prioridad enorme. Pero la pregunta que me hago y que les hago, ¿la única manera era un habeas corpus general o genérico? Y lo segundo es un segundo fallo de ejecución obligatoria para los jueces de primera instancia para que ordenen las detenciones domiciliarias? ¿O podemos pensar en otras respuestas intermedias más razonables y proporcionadas? Ahora surgieron, después de que la Corte bonaerense
suspendiera lo que pareciera una cautelar innovativa, esto es, suspendió estas prisiones domiciliarias ante lo escandaloso, pero no porque haya necesidad de darlos en algunos casos, sino por la manera como se estaban dando. Entonces, esto es lo que de alguna manera yo trataba de señalar, es nunca los extremos son propios del Estado constitucional. Ahora están hablando de hacer una serie de hospitales de campaña que se pueden levantar a lo mejor en 15 días, perdimos un mes y medio. O ocupar edificios o los cuarteles, estoy pensando en voz alta, digamos, ¿no? O sea, en realidad lo que estoy pensando es en gestión. Lo que no tenemos es gestión. Este es el tema. Entonces, vamos que deberíamos sentarnos y replantear esto. Gracias, Susana. Tenemos, aunque no lo crean, más de 20 preguntas, pero no las vamos a hacer. Ya estamos con el tiempo cumplido. Vamos a hacer una última pregunta para todos. Tienen que ver con desde reforma constitucional, federalismo, razonabilidad de las medidas. Hay una cantidad enorme de preguntas, la verdad. Pero hay que dejar como siempre, no hay que mostrar el chupetín y después dejarlo un ratito para que vengan a la próxima reunión, especialmente a la próxima que va a ser sobre federalismo. Pero la última es, ¿qué piensan ustedes sobre el uso del derecho penal para sancionar a aquellos que violan las restricciones que están establecidas con motivo de esta pandemia? Susana, adelante. No, nada, bajo ningún punto de vista puede ser un delito penal. Podría ser una contravención, podría tener, pienso en el mejor de los casos, en una situación muy extrema, una multa por haber violado bajo determinadas condiciones y con alguna característica, pero nunca un delito puede tipificar un delito penal. En realidad, si bien es un aislamiento obligatorio en el caso argentino, yo entiendo, y si tuviera que argumentar, entiendo que es basado en la exhortación a la libertad, al resguardo responsable. Entonces, nada, ¿no? Desde mi punto de vista sería absolutamente inconstitucional. Bueno, muchas gracias. Sí, es una magnífica pregunta. Bueno, yo no soy penalista, por lo cual me anticipo, creo que no lo somos, pero en fin, tenemos sentido común y tenemos una formación genérica que nos permite hacer, bueno, y en mi oficina veo cosas penales, no es que yo las veo, sino las hacen mis colegas y yo aprendo de ellos. Bueno, yo no creo que sea delito, porque aún más las medidas restrictivas, por lo menos en el Perú, son reglamentadas por decretos supremos, no son por leyes. Los delitos necesitan ser establecidos por leyes. Entonces yo creo que sería, en el peor de los casos, una sanción administrativa, que dicho ese paso va contra el propio interesado. Pero sí podría acotar algo que yo tengo muy claro, ¿no? Y es que he visto en algunas zonas de Lima, y entiendo que también en el norte, en la zona norte, Piura, cerca del Ecuador, en fin, esos departamentos, ha habido tales cantidad de problemas que a veces la gente se ha enardecido y ha tirado piedras a la policía y los ha agredido. Bueno, entonces, eso sí es, yo pienso, un delito, evidentemente, ¿no? Una cosa es que estemos en desacuerdo con la cuarentena, y otra cosa es que yo agreda a la Guardia, a la Policía Nacional. Eso no tiene lógica. Creo que en eso estaremos de acuerdo, ¿no? Gracias, gracias. Bien. Yo comienzo igual que Domingo, no soy penalista. Pero desde el punto de vista constitucional, me hace mucha fuerza la existencia del principio de legalidad. Yo reviso la Constitución uruguaya, hago lo propio con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que la República ha ratificado, y me encuentro que las restricciones necesitan un acto jurídico con forma de ley, una ley. En el caso concreto del Uruguay, la ley que existe es la de 1934, como la relaté. Se podría decir de dudosa vigencia o de dudosa constitucionalidad, según que se maneje
la posibilidad de que cualquier juez declare la derogación por oposición superveniente con las constituciones posteriores, artículo 329 de la Constitución uruguaya, o que sea necesario solicitar una declaración de inconstitucionalidad en el caso Uruguay ante la Suprema Corte de Justicia. Dudosa constitucionalidad, pero no se pueden establecer delitos por decreto. Entonces, la única alternativa que se ha manejado, en base precisamente al principio de legalidad y sus especificidades en materia penal, es que pueda en algún caso incurrirse en delito de desacato. Algo que me gustaría decir, a pesar de que provengo de un Estado unitario. El derecho uruguayo consagra una fuerte descentralización territorial en favor de los gobiernos departamentales. Y hay competencia en materia de salud pública del Estado central, pero también la hay por la Constitución de los gobiernos departamentales que tienen encomendado velar por la salud pública, y por la ley reglamentaria del llamado tercer nivel de gobierno, del gobierno municipal o local, hay una referencia también a que coadyuvan en la defensa de la salud. Esto se puso de manifiesto, y voy a lo de las multas, se puso de manifiesto con la práctica del surf en las costas oceánicas del departamento de Rocha, aprovechando las, entre comillas, vacaciones que daba la exhortación a permanecer en sus casas. Lo que se aplicó en esos casos fueron multas por parte del gobierno departamental respectivo, y se puso algún caso de reincidencia en conocimiento del fiscal competente a efecto de que examine si puede haber un delito de desacato por desobediencia, pero a la advertencia, simplemente. Ese es más o menos el esquema en el Uruguay, con la brevedad que nos da el tiempo disponible. Bueno, muchísimas gracias. Esto viene a cuenta de que en Argentina han existido ya algunos casos de procesamiento penal y hasta alguna condena en primera instancia por violación de la cuarentena por aplicación de los delitos contra la salud pública genérica, motivo de bastante debate. Bueno, la dejo a Gabriela para hacer el cierre ya. Quedan 20 preguntas, aunque ustedes no lo quieran, así que quedarán para otra vuelta. La dejo a Gabriela. Seguro. Bueno, una jornada excelente, realmente un encuentro riquísimo, tener las experiencias de Perú, de Uruguay, y tener de la mano de Susana el comentario de lo que ocurre en la Argentina. Realmente se demuestra el interés porque los participantes han preguntado y a través del chat han felicitado a los expositores. Realmente ha sido un lujo para Mendoza tenerlos a ustedes tres. El agradecimiento especial desde Mendoza al apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, por supuesto el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, creado hace más de 30 años por Dardo Pérez Guilú, Dardo que ha sido y que todos ustedes lo tienen muy en la memoria porque ha sido amigo de cada uno de ustedes. Realmente estaría hoy orgulloso de ver cómo a través de este medio estamos siempre en contacto. Para terminar, bueno, el agradecimiento especial a Domingo desde Perú, a Eduardo desde Uruguay, y un agradecimiento doble a Susana. ¿Por qué doble? Porque Susana hubiese venido a Mendoza en abril y ahora también está acá. O sea que Susana, por partida doble, era la figura que iba a estar bajo cualquier concepto. Así que muchas gracias, Susana, por partida doble. Gracias a usted. Bueno, acuérdense, la convocatoria para el 20 de mayo va a ser también a partir de Zoom. Gracias, Alfredo Vítolo, por permitirnos utilizar esta herramienta. Van a recibir el flyer y van a poder ingresar y van a poder inscribirse. Los invitamos especialmente a Domingo y a Eduardo para que sigan acompañándonos en el encuentro del 20 de mayo, por supuesto Susana. Recuerden que el 20 de mayo vamos a tener la exposición de las distintas provincias argentinas y las respuestas dadas en una comparación con las decisiones del gobierno nacional. También les queremos decir que esta jornada, este encuentro, está grabado y va a ser subido a la página de Facebook de FESIC, y también va a estar
en las páginas de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad de Mendoza. Seguramente Cecilia hará las gestiones en la UCA para que también lo suban en la página de la UCA, así que vamos a tener la posibilidad de volver a chequear, a escuchar, a aprender de las exposiciones de hoy. Así que nos veremos, Dios mediante, el 20 de mayo. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Cecilia, como siempre, un gusto seguir en el camino de estos intercambios y seguir sumando amigos a lo largo de la Argentina y también de Latinoamérica. Alfredo, muchísimas gracias por poner a disposición la herramienta del Zoom. Gracias a todos, y lo único más, le pedimos a los que estuvieron como expositores que se queden 2 minutitos más en línea. Gracias. Hasta luego a todos.